Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a este primer CIPAS del curso Planeación y Gestión Presupuestal. Yo soy, por supuesto, como ustedes saben, el director y tutor del curso. Hoy estamos a miércoles 16 de septiembre y son las 7:02 de la noche. Esperamos desarrollar este primer CIPAS alrededor de 1 hora y media. Y en cualquier momento, si ustedes notan que la imagen no se ve o si no me escuchan, entonces por favor para que me avisen. Cualquier duda o inquietud, al final con mucho gusto yo les colaboro dando una solución o respuesta. Voy a compartir con ustedes la presentación que he elaborado. Y por favor, deshabiliten cualquier micrófono que tengan. Al final resolvemos cualquier duda, resuelvo cualquier duda. Emanuel, Emanuel. Por favor, el micrófono que alguien tiene habilitado, por favor desactívelo, porque se escucha mucho ruido al fondo. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, como les iba comentando, este es nuestro primer CIPAS. Voy a mostrarles ahorita la agenda del CIPAS. El tema que vamos a tratar es pues el del paso número 2, calcular los costos estándar en la organización. Y nos estamos conectando a través de Skype, a través de la cuenta que se creó para el curso de planeación y gestión presupuestal. Bueno, entonces el saludo de bienvenida ya fue realizado. El CIPAS, ahorita les voy a mostrar y les voy a indicar qué significa el CIPAS y para qué sirve. Luego vamos a ver una definición de presupuesto y de costo estándar, un poquito más profundo que la vez pasada en la webconferencia. Vamos a definir conceptos clave relacionados con costo estándar. Vamos a ver la clasificación de los costos y de los sistemas de costo. Vamos a conocer qué son las mermas, los desmedros y sus clasificaciones. Vamos a ver conceptos claves sobre unidades de medida, tasa estándar. Vamos a ver la fórmula de cálculo de los elementos del costo estándar, ¿sí? Lo que es materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación. Luego vamos a profundizar en los costos indirectos de fabricación. Vamos a ver el presupuesto de los costos indirectos de fabricación, la diferencia entre los costos indirectos de fabricación reales y aplicados, conclusiones, referencias bibliográficas y el cierre. Cualquier duda relacionada con la actividad, con el desarrollo de la actividad del paso número 2, pues con gusto al final la resolvemos. Bueno, ¿qué es el CIPAS? El CIPAS son las iniciales de Círculos de Interacción y Participación Académica y Social. ¿Qué son? Son comunidades de aprendizaje que se conforman por estudiantes y son orientadas por un docente, en este caso, pues por mí. En ellas se dan interacciones estudiante-estudiante y estudiante-docente para resolver inquietudes sobre el aprendizaje, sobre el desarrollo de los cursos y programas académicos, así como fortalecer vínculos sociales, desarrollar la identidad y pertenencia institucional. Como ustedes saben, pues este CIPAS se realizaba antes de la pandemia en forma física, entonces pues ustedes tenían oportunidad de conocerse, ¿sí? Físicamente, y también yo conocerlos y ustedes conocerme a mí, pero pues lamentablemente debido a la pandemia lo estamos haciendo en forma virtual. Sin embargo, la idea es la misma. Si ustedes quieren compartir sus datos, conocer qué hacen, si se pueden colaborar, pues no hay ningún problema. Esa es la idea. Bueno, ahora ya empecemos con la definición de presupuesto y costo estándar, ¿sí? Algo importante que les voy a comentar. Vamos a hacer porque es iniciativa del programa y sobre todo de la decanatura y de la líder del programa,
el que nos vayamos involucrando un poco más en el inglés, ¿sí? O sea, los términos que nosotros manejamos habitualmente en este curso, que es de presupuesto, de costo estándar, de sistema de presupuestación, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos a ir incluyendo algunos conceptos en inglés para que ustedes cuando tengan que realizar la prueba de Saber Pro, ¿sí? Pues no tengan muchas dificultades porque pues últimamente a los estudiantes no les ha ido muy bien en la parte de inglés, en el área de inglés, entonces vamos a hacer un refuerzo y pues que haga parte de la misma, del mismo curso y además esto les va a servir para, por supuesto, para el futuro y para su labor el que sepan distinguir estos conceptos, entender y comprender estos conceptos, ¿sí? Tanto en español como en inglés, ¿sí? Por ejemplo, el concepto de presupuesto en inglés se pronuncia budget, ¿sí? ¿Y qué es? Pues es un plan que muestra los objetivos de la empresa y cómo la dirección pretende adquirir y utilizar recursos para alcanzar esos objetivos. Nos hacemos dos preguntas relacionadas con el presupuesto. Primero, ¿cuáles son los elementos que caracterizan a un presupuesto? Son varios, ahí tenemos 4. Por ejemplo, muestra los planes operativos de la administración para los próximos periodos, ¿sí? Otro elemento que lo caracteriza es que formaliza los planes de la administración en términos cuantitativos, ¿sí? O sea, en términos monetarios. Tercero, obliga a todos los niveles de gestión a pensar en el futuro, ¿sí? Anticipar resultados y tomar medidas para remediar posibles malos resultados, ¿sí? Sí, como para, sí, lo que ustedes saben, ¿no? El presupuesto es precisamente para, en lo posible, tratar de alcanzar ese presupuesto que se ha establecido y si hay alguna variación, pues tomar alguna medida de corrección para evitar salirse de esa senda en la cual la empresa pues está apuntando a conseguir o lograr, ¿sí? Y cuarto, puede motivar a las personas a esforzarse por lograr los objetivos establecidos. Otra pregunta relacionada con presupuesto es cuáles beneficios se consiguen con los presupuestos. Las actividades comerciales están mejor coordinadas. Eso es uno de los beneficios. También los gerentes se enteran de los planes de otros gerentes, ¿sí? Otro beneficio, los empleados pueden volverse conscientes de los costos y tratar de conservar los recursos, ¿sí? Aprovechar los recursos con los que cuentan. Otro beneficio es que la empresa revisa su plan de organización y lo cambia cuando es necesario, muy importante, ¿sí? Y por último, los gerentes fomentan una visión que de otro modo no se desarrollaría, ¿sí? El andar previendo el futuro, ¿sí? El camino que hay que seguir y por supuesto y hacerle seguimiento para que cualquier cambio o desviación en ese presupuesto que se haya establecido, pues pueda ser corregido rápidamente, en lo posible, obviamente, para, para lograr, pues lograr los objetivos que se hayan propuesto con base en esos presupuestos, ¿sí? Y el costo estándar, que en inglés se conoce como standard cost, es una medida cuidadosamente predeterminada de lo que debería ser un costo en las condiciones establecidas. Los costos estándar no son solo estimaciones de cuáles serán los costos, sino que también son como los objetivos a alcanzar, ¿sí? Eh, Cuando los estándares se establecen correctamente, su logro representa un nivel de desempeño razonablemente eficiente. Por lo general, los estándares efectivos son el resultado de estudios de ingeniería y de estudios de tiempos y movimientos, ¿sí? Realizados para determinar las cantidades de materiales, mano de obra y otros servicios necesarios para producir un producto, ¿sí? Para fabricar un producto. Al establecer los estándares, también se consideran las condiciones económicas generales, ¿sí? Porque estas condiciones afectan el costo de los materiales y otros servicios que debe comprar una empresa fabricante en este caso. Es importante señalar que las empresas manufactureras determinan el costo estándar
de cada unidad de producto, estableciendo el costo estándar de los materiales directos, la mano de obra directa y los gastos generales de fabricación o GIF necesarios para producir una unidad, ¿sí? Determinar el costo estándar de los materiales directos y la mano de obra directa es menos complicado que determinar el costo estándar de los gastos indirectos o gastos generales de fabricación. Perdón, gastos indirectos de fabricación, ¿sí? ¿Por qué? Porque los gastos indirectos de fabricación, como no se han aplicado en forma directa, ¿sí?, dentro del costo, pues entonces existen diferentes métodos de valoración para poder incluirlos dentro del costo de producción, ¿sí? Entonces, hay varios métodos dependiendo del producto, de las cantidades que se fabrican, de las actividades y del tipo de empresa que esté fabricando ese producto, pues se aplica en mejor medida uno u otro método de estimación de costos, ¿sí? Se debe diferenciar entre los términos precio estándar y costo estándar. El precio estándar generalmente se refiere al precio por unidad de los insumos utilizados en el proceso de producción, ¿sí? Como el precio por libra de una materia prima, ¿sí? De la materia prima. El costo estándar, sin embargo, es la cantidad estándar de un insumo requerido por unidad de producción multiplicado por el precio estándar por unidad de ese insumo, ¿ok? Bueno. Ahora veamos un ejercicio de preparación o de elaboración de un estado de resultados y de costeo de productos vendidos, ¿ok? Entonces supongamos que durante enero del año 2010, que ya pasó, la compañía Ramos planea vender 40,000 unidades de su producto a un precio de $30 por unidad, ¿sí? Este ejercicio, ahorita van a ver el estado de resultados y el costo de los bienes vendidos en inglés. Entonces la idea es que irlos familiarizando con este estado financiero en inglés para que cuando vayan a presentar su prueba de saber pro en inglés, pues no les resulte tan difícil, ¿no? Yo igualmente les voy a colaborar haciendo una traducción de los conceptos que ahorita van a observar en inglés. Entonces continúo. La empresa estima que los gastos de venta ascienden a $120,000 estadounidenses más el 2% de los ingresos por venta. Se estima que los gastos administrativos ascienden a $90,000, ¿sí?, más el 1% de los ingresos por venta. Se estima que el gasto de impuesto de renta sea el 40% de los ingresos antes de impuestos. La compañía Ramos planea producir 50,000 unidades durante enero con costos variables unitarios estimados de la siguiente manera: $3 para material directo, $7,5 para mano de obra directa y $4,5 para gastos generales variables, ¿sí? El costo indirecto fijo estimado es de $60,000 por mes, ¿sí? Costos indirectos. El inventario de productos terminados al 1 de enero de 2010 es de 8,000 unidades, ¿sí?, con un costo por unidad o multiplicado por 15, ¿sí? Ahorita más adelante vamos a ver con cifras cómo va a quedar ese estado financiero y el costo de los bienes vendidos, ¿sí? La empresa utiliza el método de valoración de inventarios PEPS, primeros en entrar, primeros en salir, o FIFO, ¿no? First in, first out. Entonces se pide preparar un estado de resultados proyectado para enero del 2010. Bueno, aquí tenemos entonces los estados financieros, ¿sí? Bueno, el estado financiero income statement es el mismo estado de resultados, ¿sí? Dice allí, Ramos Company Projected Income Statement for January 2010, ¿sí? Este entonces es el estado de resultados. Y este a la derecha es digamos como un anexo, ¿sí?,
sobre todo para las empresas manufactureras, que se conoce como el Planned Cost of Goods Sold, ¿sí? Es decir, el costo de los bienes vendidos planeados, ¿ok? Bueno, ahora pues yo necesito que ustedes, porque la idea es que ustedes también participen y indiquen en voz alta lo que significa, por ejemplo, algunas cuentas, como por ejemplo sales. ¿A qué corresponde sales? ¿Qué ¿Ventas? Ventas. ¿Ventas? Muy bien. ¿Quién respondió? Mavi. Ah, muy bien, Mavi. Correcto. Sales es ventas en español y ahí están, por supuesto, dentro de paréntesis, el cálculo de esos valores, que como decía el ejercicio, eran 40,000 unidades a $30 cada uno, pues eso corresponde a $1,200,000, ¿sí? Ahora viene el segundo, que es Cost of Goods Sold. ¿Quién me puede colaborar diciendo a qué corresponde? ¿Qué traduce en español? Costo de buenas. No sé. Sol. ¿No? No. Sol, no sé qué es sol. ¿Quién más colabora? ¿Quién más por ahí se siente animado a participar? Costo de los bienes vendidos. Muy bien. ¿Quién respondió? Jenny Bermúdez. Jenny, muy bien. Sí, correcto. Costo de los bienes vendidos, que se conoce en inglés bajo 3 letras, que son COGS, ¿sí? Porque es el acrónimo de Cost of Goods Sold, ¿sí? Para que ustedes pues lo manejen. ¿Sí saben a qué corresponde? ¿Qué significa eso? Es el costo de la mercancía que se vendió. Exacto. ¿Y qué involucra ese costo de la mercancía que se vendió? El valor real por el cual lo compramos, la salida del valor real. Sí, son todos aquellos desembolsos de dinero necesarios precisamente para lograr vender ese producto o esos bienes, ¿sí? Entonces eso incluye tanto energía como, por ejemplo, la publicidad, todos una serie de desembolsos necesarios para poder lograr la venta de esos productos, ¿sí? A mano derecha está precisamente como un detalle de dónde salió ese valor de 638,400. Entonces, primero veamos el income statement o estado de resultados y ya ahorita pasamos a mano derecha a observar con detalle ese costo de los bienes vendidos planeado o el plan de bienes, de costo de los bienes vendidos, ¿sí? Bueno, ¿alguien sabe qué es gross margin? Este tercer concepto o elemento del estado de resultados. Profe, ese es margen bruto. Pero Muy qué pena, bien. ya no le estoy viendo la pantalla. No estoy viendo lo que está compartiendo. ¿Hay alguien, por favor, que me confirme si está viendo la pantalla? ¿Si está viendo la No, diapositiva? señor, no está viendo, no. Nadie. Ok, entonces permítanme. Exactamente así es. Si acaso no ven algo, por favor me informan. Ok. Entonces voy a volver a compartir. Ok. Bueno, muy bien. ¿Quién dijo margen bruto? Laura González. Laura, muy bien. Correcto. Margen bruto. Y el anterior, pues como habíamos dicho, coste de los productos vendidos. Ahora viene el siguiente concepto. Selling expenses. ¿Qué traduce en español? Los gastos de venta. Muy bien, correcto. Y eso se dividen en dos. ¿Cuáles son? Que están ahí. Ahí debajo. Fijos y variables. Correcto. ¿Y cómo se pronuncian? Claro, porque eso es completo. Ay, no. ¿No? Bueno, yo le colaboro.
Fixed and variable. ¿Ok? Ok. Fix es, por supuesto, como usted lo sabe, fijo, y variable, pues variable. Bueno, Ok. y ahora el siguiente concepto, administrative expenses. ¿Qué traduce? Gastos administrativos. Muy bien. Eso es correcto, gastos de administración o gastos administrativos. Y también tiene, por supuesto, una porción fija y una porción variable, y entre paréntesis está el cálculo para obtener ese resultado, ¿no? En el caso de los 24,000, pues es el 2% de 120,000, y para el caso de los gastos de administración variables, pues es el 1% de las ventas estimadas de 1.200.000, ¿cierto? Bueno, cuando nosotros sumamos los gastos de ventas, ¿sí? Que son 144,000, que son gastos de venta, le sumamos los gastos de administración, que son 102,000, eso nos da un resultado, sumando esos 4 gastos fijos y variables, que es de 246,000, ¿correcto? Sí. Que lo vemos allí a mano derecha. Y luego viene lo que es el cálculo de Income Before Federal Income Taxes. ¿Quién me dice qué significa eso? Ingresos Parece antes como de ingresos antes que ingresos federales. Parece ingreso, pero no es exactamente. Es ¿Tiene que ver con impuestos? Ah, ok. utilidad, exactamente. Utilidad antes del pago de impuestos. ¿Sí? Pues nosotros no tenemos la diferenciación entre federales y no federales como ocurre en Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Pero sí, la mejor traducción sería utilidad antes del pago de impuestos, ¿sí? Bueno, que como dice, bueno, eso, ¿y de dónde salieron esos 315,600? ¿Quién me dice? Profe, de sacar los gastos de ventas y gastos de administración de, de las ventas. Primero, o sea, a las ventas se le sacan el costo, los gastos de ventas y los gastos de administración. Sí. Ahí Es queda. decir, del margen bruto, ¿sí? Del margen bruto Exacto. restamos los gastos de ventas, los gastos de administración, y obtenemos esa utilidad antes del pago de impuestos, ¿correcto? Correcto. Muy Solo que bien. no me da 126,600. A 561,600 se le restan 246,000, ¿cuánto da? A ver, 561, Los 600. da los 315. ¿Da los 315? Ok, perfecto. Bueno, entonces seguimos. Ahora, el Federal Income Tax Expense, ¿qué traduce? Que es del 40%. Viene a ser como el gasto de rentas. El Correcto, impuesto, exactamente. Gasto de impuestos o el gasto de impuesto de renta. Correcto. Bueno, y ya con esos dos valores, cuando a 315,600 le restamos el impuesto, que son 126,600, nos da un resultado de 189,360. Entonces, ¿qué traduce el net income? la utilidad neta, Muy bien, correcto. ¿Quién respondió? Mavi. Bien, Mari. Correcto, utilidad neta, exacto. 10. Bueno, ahora vayamos al de la derecha. Profe, va sumando puntos. Claro, claro. Bueno, entonces, el Planned Cost of Goods Sold traduce el coste planeado de los productos vendidos, ¿sí? Como su nombre lo dice, es como planear, ¿sí? Esos costos necesarios para fabricar los productos, ¿sí? O para, no, más bien, el costo necesario para poder vender los productos que se han fabricado, eso. Bueno, ahora, ¿quién me traduce, por favor, la primera cuenta que dice Beginning Finished Goods Inventory? Es como el saldo inicial del inventario. Muy bien, correcto.
traduce el inventario inicial de producto terminado, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo se dedujo eso? Pues yo les voy a indicar. El finished goods inventory significa inventario de producto terminado y el beginning inicial, ¿sí? Entonces, como en inglés hay una pequeña mezcolanza en cuanto al sujeto y, bueno, el orden el sustantivo y del verbo, nosotros haciendo como una acomodación, pues el mejor resultado es ese, inventario inicial de producto terminado. Como dice allí entre paréntesis, se calculó de multiplicar los 8,000 unidades por $15 cada uno, que arroja un resultado de 120,000, ¿sí? Entonces es el inventario inicial de producto terminado. Luego la segunda cuenta que dice Cost of Goods Manufactured. ¿Qué significa o qué traduce? Costo de los bienes Costo de manufactura. Ok, ¿y qué significa? ¿Qué representa? El costo de lo que valen los materiales para, o sea, para crear pues, el producto o lo que vamos a hacer. Correcto, pero es tanto los materiales como la mano de obra, como los costos indirectos de obra, Sí, todos esos Bien. costos que fueron necesarios, ¿sí? Para poder fabricar para el la producto. producción del producto. Muy bien, costo de bienes fabricados, perfecto. ¿Y qué es direct materials? Eso está sencillo. Material directo, materia prima directa. Muy bien, correcto. Direct labor. Mano de obra directa. Muy bien, mano de obra directa. Y variable manufacturing overhead. A ver, si eso me lo dicen, eso es porque saben harto. Es el Costos precio variables. variable de la manufactura. De la manufactura. Costos la variables de Bienes costos variables. de fabricación. Como de la Costos fabricación, los costos que varían en la fabricación. La Bueno, fabricación. exacto, bueno, relacionado. Overhead son gastos generales. Entonces traduciría gastos generales de fabricación variable. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ¿y el fixed manufacturing overhead qué es? Estamos en clase de inglés. Sí, pues eso les van a preguntar y además les sirve a ustedes para comprender Sada. los libros en inglés relacionados Sí, buenísimo. con manufactura. ¿Quién entonces me dice fixed manufacturing overhead? ¿Qué traduce? Gastos generales fijos de fabricación. Muy bien, gastos generales de fabricación fijo. ¿Y cost of goods manufacturing? Ay, espéreme. Sería inventario Costo de manufactura, costo final de manufactura. ¿Por qué final? Costo de Por bienes el- manufacturados. ¿Sí? Costo de los bienes o de los productos fabricados. Muy bien. ¿Qué es eso? Que me hallé que tocaba un zip ahorita a las 7, Bueno, entonces eso suma 810,000, ¿no? 250,000 más 375,000 más 225,000 más 60,000. Ok. Y luego, a ese inventario inicial de producto terminado que son 120,000, le sumamos ese costo de los bienes fabricados que son 810,000, nos arroja 930,000, que en español, bueno, en inglés es Cost of Goods Available for Sale. ¿Qué traduce eso? Inventario final de productos terminados. Más No. o menos. ¿No? A la Es venta. el costo de los bienes disponibles, o sea, lo que tenemos disponibles a la venta. El costo, Muy bien. no, el costo de los bienes para la venta, sí. Muy bien, costo de los productos disponibles para la venta. Perfecto. Hacia el anterior, sí. Y ending finished goods inventory. Inventario de los productos terminados. ¿Sí? Inventario final. Muy bien. Adelantado. Inventario final de producto terminado. Exactamente.
Por eso ahí se los coloqué en color azul, porque pues ese es de inventario, ¿sí? Pero el final, no el inicial, sino el final. Y por último, ¿qué significa cost of goods sold? Costos de los bienes vendidos, lo que vale lo que vendimos. Muy bien, exactamente. Costo de los productos o de los bienes vendidos. Perfecto. Bueno, sí, pues ahí se defienden. Yo creo que les va a ir bien en ese examen. Ay, Dios mío, señor. Bueno. Ok, esta diapositiva es bastante buena. Quienes estuvieron en la web conferencia, pues se acuerdan. Esta es la clasificación Sí. de los costos y sistemas de costo. ¿Sí? Hay una primera clasificación que es de acuerdo o con respecto a la producción, que son materia prima directa, MPD, mano de obra directa, MOD, y costos indirectos, CI. Cuando agrupamos, ¿sí? Cambian un poco los nombres. Por ejemplo, vemos allí agrupados en esa especie de, como de círculo, pero no es un círculo, de color rosado, la materia prima directa y la mano de obra directa. Cuando nosotros sumamos esos dos costos, el de la materia prima directa y el de la mano de obra directa, lo conocemos como costo primo. ¿Ok? Ahora bien, si a la mano de obra directa le sumamos los costos indirectos, esa agrupación de esos dos costos lo conocemos como costo de transformación, que está allí como en esa especie de rombo de color azul, en la línea de color azul, ¿sí? Y cuando sumamos los tres costos, el costo de la materia prima directa con la mano de obra directa y los costos indirectos, pues obtenemos el costo de producción, ¿cierto? Ahora bien, yo les pregunto, ¿los costos indirectos está conformado por qué otros costos, qué otros subcostos? ¿Sí se Como acuerdan? aquellos valores que no esperábamos o que no tuvimos en cuenta. Pero tienen otra clasificación, se dividen en tres. Tres dentro de Ok. los indirectos. Ustedes deben acordarse, ¿no? Bueno, les doy un minutico, si no yo les digo. Profe, no son los que tienen que ver, es este costo de producción, el costos, pues costos generales también. Pero sí está relacionado, sí está muy cerca, pero exactamente cómo se llaman. Ah, no, profe, no me acuerdo. ¿Verdad? No, Pero son los CIF, no. María, ¿fijos y listos? Sí, los CIF, profe, no. Tiene mano de ¿No obra. son los mismos, profe, mano de obra indirecta y materiales indirectos? ¿No es lo mismo? exactamente, ¿Sí? son Los CIF, ellos mismos, exactamente, correcto, son ellos mismos, pero en términos indirectos, es decir, materia prima indirecta, mano de obra indirecta y ajá. gastos o costos indirectos de fabricación. Bueno, Ok. bueno, sí está muy cerca, muy bien. Entonces, la materia prima indirecta, pues son los materiales que no forman parte del producto o servicio, pero que son necesarios para elaborar el producto, ¿no? La mano de obra indirecta es el esfuerzo humano que coayuda en el proceso de producción, pero que no participa en forma directa en la transformación de la materia prima directa. Y los gastos indirectos de fabricación o costos indirectos de fabricación son las erogaciones que realiza la empresa para mantener su infraestructura e implementar el proceso productivo, ¿sí? Ahí encontramos, por ejemplo, los que son gastos de combustibles, de seguros, de servicios, agua, luz, teléfono, etcétera. ¿Ok? Bueno, y a mano derecha tenemos una clasificación de los costos de acuerdo con el tiempo de cálculo respecto al ciclo productivo, ¿sí? Que tiene que ver con, o que se clasifica en históricos o reales y predeterminados o estimados. ¿Ok? Los costos históricos o reales
son aquellos que se determinan al final del ciclo productivo, con fundamento en las evidencias y registros acerca de lo ocurrido en este, ¿sí? O sea, yo para saber cuánto me costó fabricar algo, ¿sí? Solamente lo puedo saber al final, cuando he terminado de fabricarlo. ¿Sí? Por eso se llaman históricos. Ya cuando lo he fabricado, que ya he visto exactamente cuánto fue que gasté en mano de obra, en servicios, en seguros, de forma directa, indirecta, ahí ya entonces puedo saber cuánto es lo que tengo que distribuir por unidad fabricada, ¿cierto? Y el otro, Una pregunta, sí, qué pena. ¿Y cómo sacaríamos el precio de venta por unidad? por eso. Entonces, por decir algo, si ya se determinan cuáles fueron los gastos en los que se incurrió, pero todos los gastos, ¿sí? O sea, gasto Sí. de costo de producción, costo de la publicidad, costo de distribución, costo de almacenaje, todos esos costos y gastos se suman divido entre la cantidad que se fabricó durante ese periodo de tiempo y ya obtengo el costo unitario, ¿sí? Y una vez teniendo ese costo unitario, pues voy entonces a determinar, ¿sí? Cuánto, pues con base en los resultados que dé, por supuesto, el estudio de mercado, ¿sí? O el sondeo, ¿sí? La investigación que se haga al mercado, entonces yo podría venderlo a qué precio, ¿sí? Por supuesto, dependiendo más de lo que esté dispuesto a pagar el cliente por mi producto, y ya, obtengo el precio de venta. Ok, gracias, profe. Ok, mucho gusto. Y el otro es los costos predeterminados o estimados, ¿sí? Son aquellos que se determinan antes o durante el ciclo productivo, por lo que al término del mismo deben ajustarse con el fin de corregir las desviaciones existentes con respecto a los costos reales. Bueno, ya habiendo definido esto, ¿ustedes qué creen? ¿Costo estándar dónde está? ¿O a qué pertenece de esos dos grupos? El costo estándar está en los predeterminados. Correcto, muy bien. Sí, exactamente. Eso es uno de los beneficios que nosotros podemos, pues con base, por supuesto, como les comenté antes, en unos estudios de ingeniería, unos cálculos utilizando unos métodos, unos tiempos y movimientos, pues se trata de estimar lo más real posible, ¿sí? El costo de fabricar, el costo unitario de fabricar algo, de prestar un servicio, y entre más esté cercano a la realidad, pues menos variaciones con respecto a los costos reales se espera que ocurra. Pero que uno pueda decir que existe alguna persona o alguna empresa que logre pegar exactamente o que logre establecer un costo estándar y que sea igualito al costo real, eso es prácticamente imposible. Siempre va a haber alguna variación a favor o en contra, ¿sí? Entonces, por eso nos toca hacer, o nos toca al área contable realizar una verificación, ¿sí? De ese costo estándar y compararlo contra el costo real y hacer el ajuste respectivo, ¿correcto? Bueno. No vamos a entrar en detalle con el costo, el sistema de, bueno, veamos ahorita los sistemas de costo. Dentro de los sistemas de costo que está allí a mano derecha, ¿sí? Encontramos dos clasificaciones grandes, similar al que acabamos de ver, al del tiempo de cálculo respecto al ciclo productivo, que son históricos y predeterminados, ¿sí? Dentro de los históricos encontramos los sistemas de costo por órdenes, sistema de costo por procesos y operaciones, y dentro de los predeterminados encontramos los sistemas de costo estimado y los sistemas de costo estándar, ¿sí? Ahora bien, ahora volvemos un poquito con el inglés. ¿Quién me dice en inglés cómo sería el costo por órdenes? ¿Cómo se dice en inglés el costo por órdenes? O costeo por órdenes. Mala para la pronunciación. No importa, si lo dice, está bien. No, me da pena porque pronuncio re mal. No, no importa. ¿Qué cree que sea?
Profe, eso es algo así como custom by orders. No, no, se van a caer de para atrás cuando les diga porque no tiene ninguna relación con eso. Ay, qué horror. Ustedes me dicen si quieren que se los diga. Por favor. No importa. Pues se Le damos conoce, la palabra, profe. se conoce como job costing. Así se conoce. Job costing. Exacto. Como trabajo, yo. Job de trabajo. Traduciría literalmente costo por trabajo, pero en verdad es por orden. ¿Sí? Ok. Y el otro, el costeo por proceso, ¿cómo traduciría en inglés? Ese sí está sencillo. No, pero es que, profe, si el otro era de otra forma diferente, ya muertos. No, por eso les, Dios. por eso les digo que este no está difícil. Este no Ah, está difícil. profe, porque es que Entonces, uno lo asume, perdón, uno lo asume de costo, COTS, y ya, por ejemplo, el proceso, process, pero Muy ya bien. usted dice que no, entonces ya uno se pierde. No, estaba muy cerca. Es process Y costing. operation. Costing, sí, costing. Process costing es exactamente Ah, el nombre, pues, en inglés. Venga, si no nos vale para inglés dedos. Sí. Miren bueno, lo siguiente. Yo elaboré lo que se llama una ficha técnica y se los voy a dar. Se los voy a enviar cuando terminemos, un enlace para que ustedes practiquen y pues les sirva para cuando vayan a presentar el examen, porque es pues nuestra obligación colaborarles e introducirles poco a poco el inglés dentro del curso. ¿Okay? Gracias. Sí, súper bueno, gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, y ahí abajito tenemos una explicación y un ejemplo. Un costo puede tener varias clasificaciones, ¿sí? En función del enfoque de análisis que se desea cubrir. Por ejemplo, el costo de materia prima directa. ¿Cómo se clasifica? Pues es un costo propio del área de manufactura, ¿sí? Porque tiene que ver con materia prima. Es considerado variable porque su monto varía de acuerdo con el volumen de producto, ¿sí? Y es considerado directo porque es cuantificable e inventariable en la fabricación de los productos. ¿Ok? Bueno. Ahora veamos unos conceptos relacionados con el costo estándar. ¿Se acuerdan qué es el NIC 2? ¿De qué trata el NIC 2? ¿La NIC 2? sí, profe, son las normas que rigen ¿cómo se dice? La parte contable de las empresas. Muy bien. Norma Internacional Contable. Eso es lo que traduce Sí. NIC. Y la número 2 tiene que ver con inventarios. ¿Sí? Entonces, como dice allí, es la norma que explica el tratamiento que se debe dar a las existencias o inventarios, ¿sí? La cantidad de costo que será reconocido como activo y el tratamiento que se dará hasta que los correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. Esto es muy, muy específico de la NIC, ¿sí? Que de pronto no me acuerdo si coinciden exactamente con la definición que se tenía en el decreto 2649 cuando había el plan único de cuentas, ¿sí? Esta norma da las pautas para determinar este costo, así como para el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio o pues del servicio prestado, ¿sí? También dentro de la NIC 2 se define lo que es valor neto realizable, valor razonable y costo de inventarios. ¿Qué es el valor neto realizable? Es el precio estimado de venta en el curso normal de la explotación, ¿sí? O de la fabricación, menos los costos estimados para terminar su producción y venta. Los costes de venta incluyen los costos de marketing
y los costos de distribución directamente atribuibles. Esa es la diferencia, de los directamente atribuibles. Vemos allí, por ejemplo, en ese cuadro de color azul que dice precio de venta igual costos de terminación más costos para realizar la venta. Y eso da, es que está muy pequeño, el valor neto realizable, ¿sí? Entonces, al precio de venta le sumamos el costo de terminación y los costos para realizar la venta y obtenemos el valor neto realizable. Ahora, ¿qué es el valor razonable? El valor razonable es el precio que se recibirá por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes, o bueno, solicitada entre participantes de mercado en la fecha de la medición, ¿sí? Eso es lo que dice tal cual la norma. Entonces, como dice allí, es el precio o el valor que se va a recibir, ya sea por vender o que se pagará por transferir un pasivo, es decir, una deuda, en una transacción solicitada entre los participantes de mercado en una fecha establecida. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué es costo de inventarios? Según la NIC 2, son todos aquellos costos provenientes de la adquisición de un bien, así como para la transformación de este. Cabe mencionar que los costos incurridos en el traslado, o sea, como quien dice, esos costos de logística, de transporte, hasta su ubicación actual, también forman parte del costo de inventario, ¿ok? Ahora bien, ¿cuáles son los Discúlpame, métodos? qué pena, ese costo, perdón, ese costo que dice que el costo incurrido en el traslado, ese entraría como costo indirecto, ¿cierto? Sí, sí, o sea, ese es un costo que se puede atribuir al costo inventario, ¿sí? O sea, se puede sumar el costo inventario. Si se puede sumar el costo inventario, significa que sobre ese valor que yo tenga de costo inventario, entonces yo puedo proyectar el precio de venta, ¿sí? Por eso es importante que se establezca, como no ocurría antes, que se podía a veces colocar como indirecto o como indirecto, ¿sí? Pero no podríamos decir que siempre es indirecto, porque aún se puede hacer como una discriminación, ¿sí? Detalle de si una porción es directa y otra porción puede ser indirecta, ¿sí? Porque ahí lo dice bien claro. El traslado hasta su ubicación actual. Si por decir algo tuviera que mover la mercancía hacia otra ubicación, pues ese gasto de transporte no iría dentro del costo de inventario, sino que sería un costo indirecto. Ok, profe, gracias. Bueno. Ahora bien, ¿cuáles son los métodos de valoración aplicables a los inventarios? Entonces, el PEPS, que es el primero en entrar, primero sin salir, pues da salida a las primeras existencias adquiridas por la compañía, quedando así aquellos productos ingresados recientemente al almacén, ¿sí? Pues como su nombre lo dice, los primeros en entrar van a ser los primeros en salir. Y pues así con todos los productos que vayan entrando y supuestamente van saliendo. El otro método, y que es muy utilizado, es el de promedio ponderado. Este sistema proporciona un costo más fiable, ¿sí? Más confiable, además de su practicidad en el control de las existencias, ¿sí? Se calcula sumando el saldo existente, ¿sí? El valor del saldo existente de las nuevas adquisiciones, que luego se dividen por el número de unidades. Es decir, yo siempre tengo un valor promedio o ponderado de mi inventario. Y es mucho más fácil de manejar, ¿correcto? Esto, por supuesto, se aplica dependiendo del producto que se esté manejando, ¿sí? Entonces hay la opción de establecer cuál es el mejor, y eso, por supuesto, ¿dónde creen que se establece eso? ¿En qué parte de la contabilidad? Al inicio. ¿Inventarios? No, antes de eso. En las políticas, profe, creo. Muy bien, correcto, en las políticas contables, exacto. En las políticas contables, entonces hay que establecer cuál va a ser el método de valoración que se va a aplicar y justificar por qué, ¿sí? Se va a utilizar uno u otro método, pues, de valoración.
Otro también más o menos utilizado es el del inventario al detalle o al por menor, ¿sí? Este es muy utilizado por las empresas de retail, ¿sí? ¿Cómo es? De costo al por menor, de distribución al por menor, ¿sí? Proporciona un costo aproximado de los inventarios que se venden al por menor. Entonces, ellos establecen que como sus productos, ¿sí? No son de un gran valor y ellos venden mucho por volumen, entonces a ellos les queda más fácil por cuestión de facilidad, entonces utilizar este método de valoración de sus inventarios. Bueno, ahora veamos unos conceptos que están dentro del ANIC 2 y que tienen que ver con las mermas o variaciones, ¿sí? Se refiere a la merma o variación se refiere a una pérdida en cantidad, peso o volumen producido por factores inherentes al proceso productivo o por causas de la naturaleza, las cuales generan diferencias entre el saldo en libros, ¿sí? O sea, el saldo contable, y la cantidad de mercancía con la que se cuenta físicamente, ¿sí? Ocasionando pérdidas monetarias para la entidad. Eso sí, pérdidas. Existen dos tipos de mermas, las mermas normales y las anormales. Las mermas normales son aquellas mermas que guardan, o variaciones, son aquellas que guardan relación directa con el proceso productivo o con el de comercialización y son inevitables. Eso siempre van a producirse, ¿sí? Deben formar parte del costo únicamente aquellas mermas que se originan por situaciones propias del proceso productivo o por factores ambientales, ¿sí? Es decir, si son ocasionados por cualquier otra causa, ya no son normales, sino anormales, ¿sí? Entonces, dentro de las mermas anormales son aquellas provocadas por negligencia en la preservación del bien o en el manipuleo del producto de la misma, ¿sí? Esta clase de merma se puede evitar, o supuestamente se puede evitar, y serán reconocidos como gasto, oiga bien, como gasto, solo aquellas mermas originadas por negligencia de los operarios o por la deficiencia de la maquinaria o por factores inherentes al proceso productivo, ¿sí? Según la NIC 2. Bueno, ahora veamos otro concepto que es el de los desmedros. Se entiende qué es el desmedro, se entiende como el deterioro o pérdida definitiva o cualitativa del bien, haciéndolo inutilizable para los fines que fueron destinados. Existen dos clases de desmedros, los normales y los anormales. Los normales son inherentes al proceso productivo, comercialización y son asignados directamente al costo, ¿sí? O sea, cuando, como quien dice, cuando lo que se produjo se dañó, se deterioró, es una pérdida definitiva y fue ocasionado por el proceso productivo o por la comercialización, entonces se lleva directamente al costo, ¿sí? Y si es un desmedro anormal, ¿sí? Que son ocasionados por actividades que no son propias del negocio o del proceso productivo y que afectan los resultados, ¿ustedes qué creen a qué se lleva? ¿A costo o a gasto? Al gasto. Al gasto, correcto. Muy bien, se llevan es al gasto. Bueno, ahora veamos unos conceptos claves sobre unidades de medida y tasa estándar. Enumere las unidades de medida de una planta de producción o bases de aplicación, ¿sí? Unidades de medida, entonces voy a explicarles un poco, bueno, a nombrar simplemente algunas unidades de medida que existen y dependiendo de la actividad y de la producción y de lo que, sí, y de la razón de ser de la empresa, pues va a escoger una u otra base de aplicación. Entonces empezamos con la primera que dice número de unidades producidas. ¿Cuándo se aplica? ¿O para qué empresa está orientada? Pues cuando se produce una sola línea de producto en grandes cantidades de artículos. Entonces utilizamos número de unidades producidas. ¿Cuándo utilizamos número de horas de mano de obra directa? Lo utilizamos cuando se produce más de una línea de producto, ¿sí? En grandes cantidades y la forma de producir es manualmente. ¿Ok? Otra base de aplicación es el número
de horas máquina. ¿Y para qué tipo de empresa sirve? Pues aquellas donde se produce más de una línea de producto en grandes cantidades y la forma de producir es automatizada. ¿Sí? Profe, O sea una que, pregunta. sí. En la mano de obra directa que dice que si se usa más de una línea de producto, si es solo una línea de producto, uno no tiene en cuenta la mano de obra directa. Correcto. Si es por ejemplo, 2 líneas de producto, o 3 o 4, entonces, a ver, para que sea número de horas de mano de obra directa, es porque se debe producir más de una línea de producto. Porque si fuera una sola, entonces se utilizaría la que está de color rojo, número de unidades producidas, ¿correcto? Ah, ya, perfecto. Ok. Bueno, entonces íbamos en número de horas máquina. Entonces, ¿cuándo aplica o para qué serviría? Pues cuando se produce más de una línea de producto en grandes cantidades y la forma de producir es automatizada, ¿sí? No es manual, sino automatizada. Otra base de aplicación es el costo de mano de obra directa. ¿Cuándo aplica? ¿O para qué tipo de empresa aplica? Cuando se produce más de una línea de producto en grandes cantidades y donde la tasa horaria establecida es más o menos igual para todos los operarios, ¿sí? Como por ejemplo, que se esté fabricando 24 horas, que eso puede ocurrir, ¿sí? Entonces, podríamos suponer que se saca un promedio, ¿sí? De esa tasa horaria, o por ejemplo, que trabajaran no todo el día, sino, no sé, 18 horas al día, ¿sí? Por decir algo. Y entonces se saca un promedio del costo de cada hora y con base en eso se determina el costo de producción, ¿sí? Otra base de aplicación es el costo de materiales directos. ¿Para qué tipo de empresas aplica? Pues cuando se produce más de una línea de producto en grandes cantidades y donde el costo de los materiales directos utilizados es más o menos igual para todos los productos. ¿Ok? Entonces, por decir algo, fabricar ¿qué podríamos decir? Fabricar cinturones, no, más bien algo de tela, bufandas y corbatas, por decir algo, ¿sí? Bufandas y corbatas entonces tienen que el costo de esos materiales directos, esa tela que se va a utilizar para fabricar las corbatas y las bufandas, entonces es más o menos igual, ¿sí? El tipo de tela, el costo de la tela y la cantidad, entonces, y además se está produciendo más de una línea de producto, como en este caso bufandas y corbatas, entonces se podría aplicar esa base de aplicación de costo de materiales directos. ¿Ok? Bueno, ahora la siguiente pregunta, ¿cómo se calcula la tasa estándar del costo indirecto de fabricación? Entonces, esta se calcula a partir de la unidad de medida de la planta en condiciones normales, ¿sí? En condiciones normales o estándares de fabricación, y de los presupuestos de los costos indirectos de fabricación asociados a la base establecida, ¿sí? La base de aplicación, según el modo de producir. ¿Cuál es la fórmula de cálculo? Pues la tasa estándar va a ser igual al costo indirecto de fabricación presupuestado dividido entre la base de aplicación presupuestada. ¿Ok? ¿Y cuál es la finalidad del control de costos? Es pues obtener una producción de calidad con el mínimo de derogaciones posibles para ofrecer al público el precio más bajo y con ello estar en posibilidades de competir en el mercado y tratar de obtener un equilibrio entre la oferta y la demanda de los productos. Aquí tenemos las fórmulas de cálculo de los elementos del costo estándar. Los elementos del costo estándar son los que tenemos aquí a mano izquierda, que son la materia prima, la mano de obra, aquí, bueno, podemos llamarlo contratos de servicios o maquila, como está en el ejercicio, ¿sí? Que es pues un servicio extra, y costos indirectos de fabricación. Tenemos en la siguiente columna la variación, los tipos de variación que existen, ¿sí? Que ustedes pues ya lo estudiaron y ya lo aplicaron en la elaboración de
su infografía, ¿sí? Que son variaciones en precio, en cantidad, en el caso de mano de obra o de personal, pues de salario, de tasa, de tiempo, ¿sí? De horas consumidas, de precio, de cantidad, para el caso de los contratos de servicios o servicio maquila, y para el caso de los costos indirectos de fabricación hay más variaciones, ¿sí? Que son por volumen o capacidad de los costos indirectos de fabricación, con variación en cuanto a lo presupuestado de los costos, sí, el valor de ese presupuesto de los costos indirectos de fabricación. Aquí tenemos su correspondiente fórmula, ¿sí? La variación en precio sería entonces la diferencia entre el costo indirecto de fabricación presupuestado y el costo indirecto de fabricación real, ¿sí? Tenemos otra variación que es la eficiencia del costo indirecto variable, ¿sí? Que tiene que ver con la diferencia de horas aplicadas o horas consumidas menos las horas reales multiplicado por la tasa variable, ¿sí? O tasa estándar, ¿sí? Y la variación en cantidad de costo indirecto de fabricación variable, le falta una F, pero es cantidad de costo indirecto de fabricación variable, que se calcula como la diferencia entre horas reales, tasa variable, multiplicación de horas reales por tasa variable, y a ese subtotal le restamos los costos indirectos de fabricación variables reales. ¿Ok? Esto yo sé que es un poco difícil de aprenderse la memoria, pero en la plantilla de Excel que yo pues elaboré para ustedes, pues fácilmente ya está discriminado, incluso están las fórmulas para que ustedes lo puedan calcular. Gracias, profe. Ok, con gusto. Ahora tenemos los costos indirectos de fabricación o CIF. ¿Qué son? Son todos aquellos costos que se presentan en una empresa y que son necesarios para la buena marcha de la producción, pero que no se identifican directamente con el producto que se está fabricando, ¿sí? ¿Qué es el presupuesto de los costos indirectos de fabricación? ¿O en qué consiste? Bueno, generalmente las empresas parten de un presupuesto de ventas que refleja las metas u objetivos que se esperan lograr por parte de la administración, ¿sí? Para satisfacer estas metas propuestas se prepara un presupuesto de producción, el cual contiene un plan de requerimientos respecto a los diferentes insumos o recursos que se utilizarán en el proceso productivo. Para ello es necesario proyectar el nivel de producción, ¿sí? O sea, lo que se va a producir. Esto refleja el nivel de actividad necesario para lograr los objetivos propuestos. Dentro del proceso de presupuestos se hace necesario definir el nivel de operación presupuestado, que conocemos como NOP, y los costos indirectos de fabricación presupuestados, que conocemos como CIFP, ¿sí? Los CIF, los costos indirectos de fabricación, sea cualquiera el nivel de operación que se haya establecido, pueden presupuestarse utilizando dos técnicas, que son el presupuesto estático y el presupuesto flexible. El presupuesto estático es un presupuesto que se basa en el nivel de producción previsto al inicio del periodo presupuestario. Una vez que el presupuesto ha sido determinado, ojo, no es cambiado, no se puede cambiar, aunque la actividad cambie. Esas son las principales características y aplica sobre todo a ese tipo de productos que se producen en masa, ¿sí? O sea, se inicia, se estableció ese tipo de presupuesto y ahí hasta el final, hasta que la empresa se quiebre, por decir algo, o cambie razón social, ¿sí? Y el otro es el presupuesto flexible, que es mucho más utilizado, ¿no? Es un procedimiento dinámico que segrega los costos en sus componentes fijos y variables y se basa en el concepto de linealidad de los costos, ¿sí? Es decir, supone que su comportamiento es lineal y que por consiguiente puede asimilarse a la ecuación de una línea recta, ¿sí? ¿Se acuerdan la vez pasada que vimos la fórmula o del método de regresión lineal? ¿No? Bueno, el método de regresión lineal lo que establece es que es posible determinar, ¿sí? O establecer la demanda futura de un producto, ¿sí? Conociendo o determinando lo que es la variable dependiente y la variable independiente, ¿sí? Es decir, A y B dentro de esta fórmula, ¿sí?
Entonces, ya con esos dos valores vamos a estar en la capacidad de proyectar correctamente, ¿sí? O sí, proyectar el valor el valor futuro de nuestras ventas, y con eso entonces pues vamos a obtener un resultado mucho más cercano a la realidad de, por ejemplo, el cálculo que se haga del costo estándar, ¿sí? Entonces, de donde Y, partiendo de esa ecuación, Y igual a A más BX, Y va a corresponder a los costos totales, que son la sumatoria de los costos fijos totales, que están representados en la variable A, más la variable B, que son los costos variables unitarios, y X, que es el nivel de producción, ¿sí? O de operación, ¿sí? Entonces, actualmente se determinan esos CIF, costos indirectos de fabricación, mediante el método de mínimos cuadrados. No vamos a entrar matemáticamente a explicarlo, pero pues para que ustedes sepan cómo se puede predeterminar esos costos indirectos de fabricación utilizando ese método de mínimos cuadrados. Ahora veamos el presupuesto de los costos indirectos de fabricación. El presupuesto de costos indirectos de fabricación está conformado por todos los rubros de costos indirectos de fabricación que se espera incurrir en un periodo. Se acostumbra a dividir el presupuesto de los costos directos de fabricación en fijos y variables, ¿sí? Se discrimina para realizar un mejor análisis. Si ustedes ya han tenido oportunidad de ver el ejercicio, ahí se ve muy claramente, ¿sí? que están discriminados los costos indirectos de fabricación fijos y variables, sobre todo porque es necesario para poder determinar las variaciones, ¿sí? Que es lo que a nosotros nos interesa, pues, estimar en el ejercicio. La tasa predeterminada, TP, de los costos indirectos de fabricación se calcula como la división, ¿sí? entre el presupuesto anual de los costos indirectos de fabricación dividido entre el NOP. ¿Se acuerdan qué es el NOP? ¿No? Correcto, el nivel de operación presupuestado. Nivel de operación presupuestado. Al dividir esos dos elementos o variables, pues obtenemos la tasa predeterminada. Ahora bien, dependiendo del criterio utilizado para seleccionar la base de aplicación, ¿sí? de ese NOP, es decir, nivel de operación presupuestado, pues la tasa predeterminada TP se expresará de la siguiente forma, como la división entre el valor monetario, ¿sí? y las horas de mano de obra directa. La tasa predeterminada sirve para cargar a las órdenes de producción los costos indirectos de fabricación, tanto conocidos como aplicados, a medida que empiezan los procesos productivos. Ahora veamos qué son los costos indirectos de fabricación aplicados, o CIFA. Se definen como el producto de la tasa predeterminada, esa TP que acabé de mencionar, ¿sí? por el nivel de operación realmente alcanzado, ¿sí? Entonces es simplemente multiplicar, ¿sí? La tasa predeterminada por ese nivel de operación presupuestado. Ahora veamos dos conceptos, sí, también importantes que los distingan, que son los CIF reales y los CIF aplicados. Los CIF reales, conocidos como CIF-R, son aquellos que se incurren en el giro normal de operaciones. Se consumen, registran y pagan durante un periodo como energía eléctrica, teléfono, pago de mano de obra indirecta, correspondiente al supervisor de fábrica, entre otros. Y los CIF aplicados o CIFA son aquellos que se calculan en base a una tasa predeterminada, como ya vimos anteriormente, y se registran como tercer elemento del costo con cargo a la cuenta de inventario de producto en proceso, ¿sí? Se calculan así. Bueno, es la misma que acabo de mencionar, la tasa predeterminada por el nivel de producción real. Los CIFA son los que verdaderamente se cargan o aplican al producto, pero realmente a medida que los procesos de producción avanzan, se van causando unos CIF-R, o sea, unos costos indirectos de fabricación reales, lo cual da origen a que se establezca una comparación entre los costos indirectos de fabricación aplicados y los costos indirectos de fabricación reales
para determinar las causas o las posibles causas que originaron esas variaciones. La diferencia entre los CIFA y los CIFR debe analizarse para determinar sus causas y de acuerdo con la diferencia o variación, ¿sí? Pues poder separarse en las siguientes categorías. Hay 3 categorías. Una es variación en volumen de producción, que surge cuando los CIFA aplicados son diferentes al nivel de producción real logrado. Una variación en el volumen de producción constituye un fenómeno de los CIF fijos que resulta de tener que aplicar estos a la producción como si fueran un costo variable con el fin de determinar el costo de un producto. Otra clasificación es la de la variación de los costos indirectos de fabricación presupuestado. Surge cuando una compañía gasta más o menos de lo previsto en los costos indirectos de fabricación. Por ejemplo, un incremento inesperado en el precio de los materiales indirectos, pues va a aumentar el total de los costos indirectos de fabricación variable. Un aumento inesperado en el precio del seguro de fábrica, pues va a incrementar el costo total de los costos indirectos de fabricación fijos, ¿sí? Y otra clasificación es la variación en la eficiencia de los costos indirectos de fabricación variable. Esta surge cuando los trabajadores son más o menos eficientes que lo planeado. Es decir, los trabajadores pueden gastar más tiempo que el esperado para generar la producción. Por consiguiente, el equipo utilizado, por ejemplo, para producir unidades, debe funcionar durante más tiempo de lo que debería, lo cual aumentará el total de los costos indirectos de fabricación porque se incurrirá innecesariamente en mayor consumo de combustible y otros costos relacionados con el equipo de trabajo. ¿Sí? Y tenemos ahora el registro de las diferencias entre costos indirectos de fabricación aplicados y costos indirectos de fabricación reales. Los costos indirectos de fabricación aplicados durante un periodo rara vez serán iguales a los costos indirectos de fabricación reales incurridos. ¿Por qué? Porque la tasa predeterminada de aplicación de los costos indirectos de fabricación se basa tanto en un numerador estimado, ¿sí? Como en un denominador estimado, o sea, son estimaciones, tanto el numerador como el denominador, ¿sí? O sea que las posibilidades de que realmente le pegue la realidad, pues, no son muy altas. Por lo general, las diferencias insignificantes se tratan como un costo del periodo, ¿sí? Se llevan a costo, mediante un ajuste al costo de los artículos vendidos. Las diferencias significativas o más grandes deben prorratearse a inventario de producto en proceso, también inventario de producto terminado y a los costos de los artículos vendidos, en proporción al saldo de los costos indirectos de fabricación no ajustados en cada cuenta. El objetivo es asignar los costos indirectos de fabricación subaplicados o sobreaplicados a aquellas cuentas que se encontraban distorsionadas por el uso de una tasa de aplicación que resultó incorrecta y de este modo ajustar sus saldos finales para aproximar lo que debió ser si se hubiera empleado la tasa de aplicación correcta. Esa es como la forma de corregir esas variaciones. Cuando se utiliza un sistema de costeo por órdenes de trabajo para acumular los costos, también deben ajustarse los costos indirectos de fabricación aplicados a cada orden. Mediante un sistema de costeo por proceso, ¿sí? Deben ajustarse, o sea, cuando es otro sistema, el sistema de costeo por proceso, deben ajustarse los costos indirectos de fabricación asignados a cada departamento, porque recuerden que el de proceso tiene que ver con un área o departamento, ¿sí? Se asignan de acuerdo al área o departamento que incurrió en esa participación dentro del proceso productivo. ¿Ok? Y conclusiones. Primero, el costo estándar es un patrón de medida que indica cuánto debería costar la elaboración de un producto o la prestación de un servicio si se dan ciertas condiciones. Segundo, la tasa predeterminada de aplicación de los CIF comúnmente se calcula utilizando uno de los 4 niveles de producción: capacidad teórica, práctica, normal y esperada. Y la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación se calculan como un porcentaje o un valor en pesos de alguna forma de producción. Puede utilizarse cualquier base siempre que ésta se relacione con el comportamiento de los costos indirectos de fabricación y sea relativamente sencilla de aplicar.
Bueno, estas son las referencias de las imágenes, estos de los documentos consultados, y eso sería todo. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta o duda? No, señor. Bueno, este es el archivo que yo les comentaba, de la plantilla de costo estándares, paso 2. Ustedes pueden descargar, se encuentra allí en la carpeta guía de actividades y rúbrica de evaluación. Ahí encuentran entonces, está ya pues, como ustedes lo ven aquí, están ya establecidos el presupuesto de la producción, cuáles son las cantidades que se necesitan para fabricar una unidad, la mano de obra estándar requerida, digamos que está como lo presupuestado, y aquí más abajo están los resultados reales, ¿sí? Que por supuesto van a generar una diferencia, y yo necesito que me calculen el costo unitario, ¿sí? El costo unitario. Aquí en la tarjeta de costo estándar, entonces van a incluir, ¿sí? Esto es por supuesto, como dice allí, para una unidad de producto. Van a calcular el precio o costo unitario del material A, del material B, de la mano de obra, el del servicio maquila, y dentro de los costos indirectos de fabricación, los fijos y variables, para que la sumatoria me arroje el costo estándar unitario. Aquí entonces tenemos las famosas variaciones, ¿sí? Están entonces, como ya les dije, están las fórmulas de cálculo. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es aplicarlas con base en esta información. Bueno, la información que coloquen acá, ¿sí? Que está también, por supuesto, basado en el planteamiento del ejercicio, ¿sí? Que es el que tenemos acá. Profe, Sí. bueno, qué pena. Entonces, en la web conference usted nos dijo que trabajáramos era mejor con esta plantilla, o sea, que no cogiéramos el de Word, sino el de Excel, que ahí está, pues también está el enunciado y está todo. Entonces, el de Word lo dejamos como quietecito. Sí, no hay ningún problema. Es que lo que está en Word está también acá. ¿Ok? Lo que pasa es que no Okay, está gracias. discriminado en las tablas, sino que ya la No, es tabla que es está más, aquí en Excel, ¿sí? no, y está más pues tiene más ventajas acá porque ya tiene las fórmulas, Exacto. tiene todo para hacerlo, sino montar los costos. Exacto. Es introducir los valores, exactamente, exactamente. Entonces, ustedes si quieren aquí pueden colocar, yo lo recomiendo es que en esta fila, bueno, en esta celda, por ejemplo, coloquen esta fórmula aplicado para la materia prima A, ¿sí? Para obtener la variación de precio de materia prima A, este para el de materia prima B, y entonces él me calcula automáticamente el total de la variación de precio en materia prima. Y lo mismo entonces para la variación en cantidad de materia prima, esta era en precio, esta era en cantidad. Aquí la sumatoria de las dos variaciones pues me da el total de las variaciones de materia prima. Luego, en relación con la mano de obra directa, que está de color azul, pues entonces me colocan la fórmula aquí para determinar la variación de precio mano de obra directa, para determinar la variación de eficiencia en mano de obra directa, y él automáticamente hace el cálculo del total de las variaciones, pues suma las dos variaciones, ¿no? Para el servicio maquila lo mismo, variación de precio del servicio maquila, variación en cantidad del servicio maquila. Y en color morado tenemos los costos indirectos de fabricación, que como les dije son un poco más detallados y que corresponden a variación de volumen de los costos indirectos de fabricación, variación de costo indirecto de fabricación, costo indirecto de fabricación presupuestado, variación de eficiencia en el costo indirecto de fabricación variable y variación en la cantidad del costo indirecto de fabricación variable. Él automáticamente suma, ustedes colocan aquí los valores, él le indica si es favorable o desfavorable y genera el total de variaciones de los costos indirectos de fabricación. Y aquí a mano derecha están los registros. Esto es con base en el PUC. Yo no tengo ningún problema en que me lo entreguen con base en el PUC. El ejercicio dice que lo apliquen con base en las NIF, pero resulta que hay un problema. Yo les voy a explicar. Lo que ocurre es que el ejercicio no está tan detallado porque el ejercicio se planteó inicialmente bajo el PLUC, bajo el Plan Único de Cuentas, ¿sí? Sin embargo, la docente que elaboró el ejercicio
pues le añadió que le aplicaran las NIC o las NIF, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Pues que no, el ejercicio no detalla y no tenemos información suficiente como para poder establecer cosas, aspectos muy, sí, muy específicos de la empresa, que por lo cual, digamos, la NIC no nos serviría, ¿sí? ¿No? Como que no podríamos calcular, por decir algo, cuáles serían los cambios en las estimaciones y los errores, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente información de cuál es el posible cambio que se esté generando y que pudiera, por ejemplo, causar un deterioro, por ejemplo, un deterioro en la mercancía. Un deterioro en la mercancía no está, según las NIC, pues tiene ahorita una forma específica de manejarlo, de asignarlo, ¿sí? Con base en lo que ya vimos, el valor razonable, el valor en libros, el método de valoración utilizado. Entonces, por eso, pues, como el ejercicio fue planteado inicialmente bajo plan único de cuentas, pues por mí no hay problema en que sigan utilizando las cuentas tal cual como yo se las he establecido aquí dentro de esta pestaña, ¿no? Sin embargo, si ustedes quieren y consideran que pueden, por ejemplo, tener en cuenta la NIC 12, que tiene que ver con impuestos sobre las ganancias, o la NIC 18, que tiene que ver con ingresos por actividades ordinarias, pues lo pueden agregar. Pero si lo agregan así tal cual como está allí, pues no hay ningún problema. La idea en este curso es que ustedes puedan, sí, comprender bien los conceptos relacionados con costos estándares, sí, y bueno, luego veremos presupuestos y otros sistemas de costeo, pero digamos que el fuerte nuestro no son las NIF. Si pueden investigar y comentarme allí en cuál podría aplicarse, pues sería muy bueno. Y el espacio para las conclusiones y pues y referencias bibliográficas. No les coloqué para referencias bibliográficas, entonces por favor ustedes añadan una pestaña nueva, ¿sí? La pueden nombrar como referencias bibliográficas, ¿sí? Y ahí por supuesto lo registran. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? Profe, ¿nos comparte después esta grabación? Sí, claro. Ahí dentro del Skype va a estar disponible para todos y de todos modos también lo voy a colocar dentro de últimas noticias. Sí. Gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o duda. No, señor, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. No, profe, muchas gracias por tanta claridad. Ok, bueno, con mucho gusto. Necesito por favor que me colaboren registrando su asistencia. Ya les comparto el enlace a través del chat. Es necesario, pues es un requerimiento que me exige el programa. Entonces, por favor, les pido que no hay ningún tipo de bloqueo. Ya yo lo probé, incluso con otro usuario. Así que ustedes pues estarán en capacidad de registrar sus datos. Hay digamos que tres pestañas, una que dice cara 1, cara 2, cara 3. Entonces, tan pronto ustedes entren y vean que, por ejemplo, ya se llenó la primera cara, entonces siguen con la cara 2. Si ven que se completó, pues siguen entonces con la cara 3. ¿Sí? Esto es lo que tiene que ver con el formato de registro de asistencia. Y hay otros dos formatos que también les voy a compartir el enlace para que por favor me colaboren, que son el de actas, que es el que tenemos acá, acta de CIPAS, y también está el de evaluación de CIPAS. El de evaluación de CIPAS Todo lo que tenga que tiene ver con que ver, eso lo por deja abrir. supuesto, tiene que ver con que por favor ustedes opinen, pues lo que ustedes consideren que les sirvió o les gustó de este CIPAS, ¿ok? Entonces, por favor, les ruego hoy que no se les pase de por favor llenar estos formatos, ¿listo?
Profe, Sí, él estuvo en la web conference y no he podido registrarme. Lo puedo hacer en este momento a ver si de pronto me da. sí, sí, claro. Sí, yo tampoco me Bueno, pude profe. registrar. ¿La vez pasada, lo que me dicen? Sí. Sí, la vez pasada, profe, mandabas el link y no me dejaba escribir ni nada, que luego te pedí el favor si me lo mandaba y usted me hizo el favor de enviarlo y vuelvo otra vez y no he podido. Ah, Entonces voy a volver a intentar a ver. ok, ok. Por favor, intenten en este momento y si no pueden acceder, por favor, díganme si no pueden. Profe, no me deja con lo de editarlo, no me deja, no sé qué tengo que hacer o qué. O si lo descarga y tú lo haces igual y se lo carga. A ver, ¿y qué error muestra? A ver, yo le voy a dar clic. A ver, No, profe, no muestra error, sino que no deja digitar desde ahí directamente. permítame un momento, yo le voy a dar clic al de asistencia. Vamos a ver. Ya lo dice, sí, por lo que se ahí arriba. Janitza ha tenido problemas, ¿no? Y Jenny también, ¿no? Profe, ya me estoy inscribiendo en el de Yo me inscribí CIPAS ahorita. y me Ahorita sí me está, puedo sí me inscribir, da, profe. pero en el de la otra no. Ok, Yo en el de tampoco, la... no recuerdo la verdad. Pero en esta Ok, sí ya me inscribí. ok, Puedo en abrir el... el formato de asistencia, pero ay, ¿qué hago? Me abre el formato, pero no Sí, una opción. Agregar casilla, algo así, no sé. Mire, alcanzo a ver hasta Mavi. ok, Ay, esa es la cara 1. Esa es la cara 1. Entonces ¿qué hay? lo que les acabé de mencionar. Denle clic donde dice cara 2 y ahí empiezan a registrarse. Ya. Ahora sí Oh, vota, ya. ok. Código que va y cédula. Sí, código es la cédula. Profe, ¿cuántos formatos son? 3. Gracias. Ok.
Profe, por ahí preguntaban que si el trabajo era individual o grupal. 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 Profe, en Ok, el de gracias. asistencia nos inscribimos en el de cara 1 o en el 2. Lo que quieran. Eso es para Ah, la ok. sesión de hoy. Sí, no hay ningún Ok. problema. Profe, respondemos las preguntas, describan brevemente la experiencia, hay que responderla, ¿cierto? ¿O Sí, no? sí. Esa es la idea. Si quieren, por ejemplo, cada uno hace un pequeño parrafito, ¿sí? Y lo va colocando uno debajo del otro. Ta. Por supuesto, si por ejemplo dentro del primer grupo caben 8 personas, veo que va hasta Jennifer. Entonces ustedes 7 van colocando su opinión en pequeños parrafitos debajo de cada una de las preguntas, ¿sí? Luego, por ejemplo, el siguiente grupo, por decir algo, entonces se registran y luego responden también las preguntas, unas debajo de otras dentro de cada pregunta. Son 3 preguntas dentro de ese anexo 3. Y para el caso de el acta de CIPAS, me dice Jenny que si es grupal, que si cada uno hace un punto. Pues sí, la idea es precisamente que entre todos vayan adelantando, vayan haciendo sus aportes y bueno, si ¿por qué eso ha ocurrido? Si por ejemplo hay una persona que le llama mucho la atención y quiere desarrollarlo de una vez, pues no hay problema. Lo puede desarrollar y las demás personas pueden entonces colaborarle con los demás puntos o si considera que hay que hacer algún cambio, pues da su opinión, etcétera, etcétera. Profe, una pregunta. Estoy acá en instrucciones para diligenciamiento. ¿Qué hago ahí? ¿De qué me está hablando? De ese formulario de Excel, el de, bueno, está formato de asistencia, en cara 1 pues no me dio más espacio, entonces puse en cara 2 mis datos y nombre y demás. Sí. Luego está cara 3 que es igual que cara 1 y luego dice instrucciones para diligenciamiento. No, ese no hay que hacer nada, no, solo cara 1, 2 o 3. Sí. Ah, bueno, o sea, eso es todo, llenar ese datico y ya. Pero de ese formato, falta el de evaluación cualitativa y el de acta CIPAS, ¿ok? Ah, es que son varios ya. Son 3. Sistemas está aquí ahorita acta CIPAS y... Sí. Ah, ya. Son 3, formato de asistencia CIPAS, acta CIPAS y evaluación cualitativa. Le damos la bienvenida Del CIPAS. Profe, ¿ya me puedo retirar? Sí, señora, claro que sí. Bueno, profe, muchas gracias y feliz noche. Hasta luego, compañeros. Bueno, con mucho gusto, Mavi. Feliz noche. Hasta luego. Buenas noches, que descansen. Mal, que descanses, gracias. Feliz noche para todos. Pues si quieren entonces dejamos hasta ahí, ya tienen los enlaces, cualquier inconveniente que se les presente me informan. Entonces pues a las 8:36 de la noche damos por finalizado este primer CIPAS. Muchísimas gracias a todas por haber participado. Espero entonces que les haya llamado la atención, que les sirva repaso para su examen de prueba Saber Pro, estos conocimientos de inglés. Si necesitan, ustedes consideran y quieren
profundizar en algún término en inglés, pues me informan y yo con mucho gusto les colaboro. Profe, disculpe, Yanixa no me permitió ninguna de las tres editar, ¿no? Sí, pero si quiere intente con otro navegador. De pronto es que tiene diferentes usuarios conectados al mismo tiempo y él de pronto no era como un conflicto. Bueno, Vale, profe, que descanse. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Feliz noche. Igualmente. Chao, compañeros. Hasta luego. Feliz noche. Que estén bien, chaito. Bueno, nuevamente feliz noche para todos y voy a dar por finalizada este primer CIPA. Gracias a todos. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, hasta luego. Mucho gusto. Feliz noche.